Bueno, hoy es un día más informal para todos, pero qué lindo, como decía Sandro, reunirnos para pedir a Dios nuestros pedidos, conocer en qué estamos cada uno de nosotros. El culto de oración también es un lindo momento para traer visitas, porque ¿quién se negaría por ahí? Venía a la iglesia que vamos a orar por tu pedido, vamos a orar por lo que te está pasando. Y cuánta gente a veces anda afligida, y si uno la invita a orar, nada más vendría, ¿no? Estamos estudiando los salmos como iglesia los miércoles, salmos. Y hoy nos toca el Salmo 22. Es un poco larguito, vamos a leer algunos versículos, en algunos versículos nos vamos a detener un poco más, vamos a estudiarlo. Y el Salmo 22 está titulado, según los teólogos, el Salmo de la Cruz, o el Salmo profético y mesiánico también le han puesto. Van a ver que en algunos versículos le van a traer a la memoria algunos momentos, en el momento del Calvario de Jesús, en la cruz de Jesús. Por eso se llama el Salmo de la Cruz. Y saben que la Biblia tiene la particularidad de definir nuestros sentimientos y de tocar nuestros corazones. Y hay una palabra clave que menciona el Salmo, una palabra muy fuerte, que les voy a preguntar si alguna vez la sintieron en sus vidas. ¿Alguna vez han sentido en sus vidas el desamparo? Y les voy a pedir que me ayuden con la palabra. ¿Qué han sentido? ¿Qué significa el desamparo para ustedes? ¿Se han sentido desamparados alguna vez? El desamparo, Beatriz. Sí, yo podría manifestarlo cuando perdí a mi compañero. Yo 29 años y él 32, y no olvidaré jamás una ventana en una clínica en Bahía Blanca, y mi esposo, con morfina, tuviera dolor en ese momento, eso, o sea que mientras el corazón no sintiera, no. Y yo miraba por esa ventana y pensaba, y me quedaba con esos dos chicos chiquitos. Y bueno, fue un momento que realmente me sentía desamparada, pero después Dios me empezó a guiar y sentí que no me iba a abandonar. El desamparo, qué momento, Beatriz, ese, perder tu compañero de vida tan jovencita, y no solo eso, sino como vos decís, mirar a tus dos hijos y decir, ¿cómo sigo ahora? Sí, ¿Podré seguir? Sí, como era a lo mejor en esa época, porque hoy yo era como que me dejaba llevar primero a la casa, ¿sí? Bueno, yo era así, no sé, y era que iba a tener que hacer frente a toda la responsabilidad, pero Dios no mandaba nada. Fíjate que en tu vida, y quiero ir a esto en el Salmo, fíjate que en tu vida vos detectaste ese momento único en tu vida que te sentiste desamparada. Y fíjate que es tan marcado que te lo acordás y es único. Y creo que eso es lo importante de la palabra de Dios. Apela a esos momentos y Dios conoce que como seres humanos vamos a pasar por momentos de desamparo. Y son momentos de suma angustia, ¿no? De suma tristeza. Tenemos el ejemplo claro de Beatriz, momento de desamparo. ¿Y quién no ha tenido un momento de desamparo? Dice que el desamparo es la sensación de soledad y tristeza que siente una persona al verse totalmente desprotegida en este mundo. Sensación de tristeza y soledad de verte completamente desprotegido.
Y decime, Beatriz, si a veces hay uno en esos momentos de desamparo, no pensás en tu papá o en tu mamá, no te venía a la mente ellos, los padres, ¿no? Como que uno busca el amparo de los padres cuando uno pasa por un momento de tristeza, pero a veces papá y mamá no están más. ¿Y quién está ahí? Cuando papá y mamá a veces ya no están más. ¿Quién tiene que ser nuestro amparo? ¿No? Y David se sintió así. Miren, Salmos 22:1. Miren cómo se sintió David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Díganme si alguna vez no nos hicimos esta pregunta. ¿Jesús también se la hizo o no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a veces podemos sentirnos tristes y solos y preguntarle al Señor, ¿por qué me estás desamparando? Porque no siento tu protección, no siento tu presencia, me siento desprotegido ante este mundo. Y esta pregunta se la hizo Jesús. ¿Sabes en qué momento se la hizo Jesús? Cuando estaba en el Calvario, ya a punto de morir. Las últimas palabras de Jesús fueron estas. Las últimas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si Jesús lo sintió, David lo sintió, nosotros también lo sentimos. Y no es que es una falta de fe, sino que es un sentimiento. Señor, ¿por qué me desamparas? Me siento solo, me siento desprotegido. Y acá David le pregunta a Dios, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Alguna vez le preguntaste a Dios, ¿por qué estás tan lejos? ¿Por qué estás tan lejos de mi problema? ¿Alguna vez le has preguntado eso a Dios? Yo se lo he preguntado. ¿Por qué, Señor, no atiendes mi problema? Y David preguntaba acá, y de las palabras de mi clamor, ¿alguna vez clamaste a Dios y pensaste que Dios no te escuchaba? ¿Clamaste? Clamaste y después, y Señor, ¿y dónde está tu respuesta? Y no llega la respuesta. Versículo 2 dice, Dios mío, clamo de día y no respondes. Y de noche no hay para mí descanso. Acá nos está mostrando David lo que a él le pasaba y lo que nos puede pasar a nosotros. Fíjense que del Salmo del 1 al 21, vamos a ver ahora, son todos sentimientos que David tiene para con Dios. Y le pregunta cosas a Dios, lo que nos pasa a nosotros como seres humanos. Y vamos a ver después del 22 al 31, cómo Dios con su Santo Espíritu le empieza a responder a David y David empieza a cambiar la manera de pensar. Pero es interesante que sepamos que esto nos ocurre a nosotros o no. Creo que muchos de nosotros nos hemos sentido desamparados. Muchos. Y quiero decirle algo, que Dios a veces va a quitar tu refugio terrenal para que lo busques a Él y lo conozcas a Él. En el desamparo, vos buscas un refugio terrenal. Puede ser tu esposa, puede ser algún amigo, puede ser algún papá, alguna mamá. Pero Dios se va a encargar de que no coloques la confianza en un ser humano. Y que en el desamparo lo busques a Él y lo conozcas a Él. Porque cuando vos conocés a Dios en ese momento de desamparo, ahí conoces realmente a Dios. Cuando en ese momento de desamparo sentís su presencia, ahí conoces a Dios. Ahora, si siempre corres a tu refugio humano y nunca está Dios en tu momento de desamparo, no conoces a Dios.
Por eso David conocía a Dios. ¿Cómo lo llamó Dios a David? Conforme a mi corazón. Dice que David en su momento de desamparo se aferró al Eterno, conoció a Dios. Ahora vamos a ver. Versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Escuchaba a Joana cómo está leyendo la Biblia. ¿Por qué es importante? Porque vas a ver que Dios hizo milagros en otras personas y te da confianza. Si en ese momento extremo libró a esa persona, ¿cómo no me va a librar a mí? ¿Cómo no lo va a hacer en mi vida? Si una vez escuché un sermón de Pedro, si cambió a Pedro, ¿por qué no me va a poder cambiar a mí el Señor? Cuando leemos la Biblia. Si lo cambió a Juan, leía a Juan, Joana, el hijo del trueno, que dijo, muéranse esas personas, ¿querés que hagamos caer un rayo del cielo y que se mueran todos? ¿Que se quemen todos? El discípulo de Jesús. ¿Lo cambió el Señor, sí o no? Lo transformó. Por eso es tan importante, miren que David leía la Biblia, porque dice, versículo 5, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Ahí empieza a revitalizarse David, empieza a recordar lo que había leído en la Biblia. Hay hombres que confiaron en ti y fueron librados. Versículo 6. Miren la humildad de David. ¿Cómo se sentía David? ¿Alguna vez te sentiste un gusano? Pero yo soy gusano y no hombre. Qué sentimiento, ¿no? Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca y menean la cabeza diciendo. ¿Se imaginan esto los enemigos de David? Así. Tuercen la boca y menean la cabeza. ¿Vieron esa expresión como diciendo? Y miren lo que dice. Se encomendó a Jehová, líbrelo él, dicen los enemigos. Sálvelo, puesto que en él se complacía. Dice que se burlaban de la fe de David. Ahora que lo salve Dios, en él se complacía. ¿Se han burlado de tu fe alguna vez? ¿Nos hemos sentido a veces burlados de nuestra fe? Que la gente dice, bueno, que te libre tu Dios, tu fe, tu iglesia. Dice que David pasó por esto, por la burla. ¿No? Y el versículo 9 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre. ¿Quién lo sacó a David del vientre? ¿Quién? Dios. Y yo quiero decirle algo a nuestras visitas hoy, porque a veces pensamos que somos fruto de la casualidad. Y yo te quiero hablar a tu corazón, Joana, a tu corazón, Beatriz, y a tu corazón, Norma, que Dios te sacó del vientre y no eres fruto de la casualidad. Dios quiso que vivas, Dios quiso que estés en esta tierra y tiene un plan para tu vida. Él te sacó del vientre, Él permitió que vivas. Podrías haber muerto, pero Él permitió que salgas del vientre, porque quería que estuvieras acá en la tierra. Quería que seas una persona con un propósito. Y a veces nos podemos sentir que estamos por casualidad en este mundo como un gusano. Pero no es así. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y no somos casualidad. Dios quería que nacieras vos y yo. Que naciéramos y estuviéramos acá. ¿Cuántas veces hemos pensado, ¿por qué será que Dios me trajo a esta tierra? ¿Por qué será que nací en este mundo? Dios te sacó del vientre y quería que estuvieras acá.
Dice el versículo, el que me hizo estar confiado desde que estaba en el regazo de mi madre. Dios estuvo al control de tu vida desde el regazo de tu madre. Pero si vos supieras todo lo que a mí me pasó en mi infancia, no dirías eso. Yo te puedo decir que Dios estuvo al control. Dios estuvo al control desde el regazo de tu madre. Versículo 10. A ti fui encomendado desde antes de nacer. Vos y yo ya estábamos en la mente de Dios antes de nacer. ¿Y cómo es eso? No sé. Dios es Dios. Tu vida estaba en la mente de Dios antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, dice David, porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron contra mí su boca como león rapaz y rugiente. Acá describe los peligros y el desamparo que ha tenido. He sido derramado como el agua y todos mis huesos se desconjuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mí. Esta es una plegaria de la angustia y del sufrimiento de David. Versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, me has puesto en el polvo de la muerte. Versículo 16. Perros me han rodeado, me ha cercado una banda de malignos, desgarraron mis manos y mis pies. Y miren el versículo 17. Versículo 17 es mesiánico. Describe los momentos del Calvario. Versículo 17. Contar puedo todos mis huesos. Está hablando de Jesús acá. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Los momentos de Jesús en la cruz. Versículo 19. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Interesante, cuando estamos en el desamparo, es como que nos sale la palabra auxilio, socorro. Auxilio, socorro, ¿qué significa? Por favor, que de alguien de alguna manera milagrosa me saque de esta situación. En el momento de desamparo, por favor, Señor, de una manera milagrosa, hazme sentir de otra manera, sácame de esta situación. Porque miro para allá, no veo salida. Miro para allá, no veo salida. Miro para allá, no veo salida. Socórreme. Sácame de aquí. Dice el versículo 20. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Y acá empieza 21, dice, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los toros salvajes. Y saben que en el versículo 22 comienza la liberación de David. Dice que en el versículo 22 ya David cambia su postura y empieza a agradecer. Como que Dios lo libró del desamparo. Dios lo libró de esa oscuridad en la que se encontraba, el desamparo. Dios mío, ¿se acuerdan cómo empezaba el Salmo? ¿Por qué me has desamparado? Y acá empieza el 22, explicándonos a nosotros hoy que Dios no nos desampara. Dice el versículo 22,
anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Cuando alguien te auxilia y alguien te socorre, no le contás a todo el mundo, no sabés de lo que me salvé. Justo apareció un hombre ahí y me salvó la vida. Justo apareció esa señora, ese señor, y me sacó. Dice que ese es Dios. Dice que anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Una alegría. Cuando venimos a la iglesia, ¿a qué venimos? Que nuestra actitud sea de adoración, de alabar a Dios. Vengo a alabarte, Señor. Vengo a adorarte. No importa cómo se viste fulanito, cómo se viste menganito, si me saludó, si no. Vengo a alabarte, Señor, a glorificar tu nombre. Vengo a servirte. Adoración. Y dice el versículo 23, los que teméis a Jehová, alabadlo, glorificadlo, descendencia toda de Jacob. Temedlo vosotros, descendencia toda de Israel. ¿Cambió David? Hay como una alabanza ahora. Se lo está contando a todos. Él me libró. Él me libró del momento de desamparo. Y dice el versículo 24, porque no menospreció ni rechazó el dolor del afligido, ni de él escondió su rostro. ¿Se acuerdan que David empezaba con ¿por qué escondes de ti mi rostro? ¿Por qué está tan lejos de mí tu salvación? Y ahora está la respuesta. No has escondido de mí tu rostro. No. Aunque parezca eso, no. Dice que no. Y dice acá, sino que cuando clamo a él, lo escuchó. En el versículo 2 decía, clamo a ti, no responde. Y acá, ¿qué dice? Clamo a él y él escuchó. No respondió en el momento que yo quería. A veces queremos que responda cuando yo quiero, cuando a mí me parece que tiene que responder Dios. Pero Él está escuchando. Y Él es Dios Todopoderoso. Y Él sabe en qué momento tiene que responder. Y acá está diciendo, miren qué interesante, el versículo dice, clamo a Él y Él respondió. ¿Dice eso o no? Dice, clamo a Él y Él escuchó. No es que respondió como yo quería, pero Él estaba allí escuchando tu clamor. Y el versículo 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que lo temen. Comerán los humildes hasta quedar saciados. Alabarán a Jehová los que lo buscan. Y vivirá vuestro corazón para siempre. Hay alegría en conocer a Dios. Hay vida en conocer a Dios. Hay vida. Hay vida. Jesús llena la vida de propósito, de esperanza. 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Un salmo profético. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad lo servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Hermanos, que este salmo nos sirva para saber que hasta Jesús mismo, David, Jesús, alguna vez se sintieron desamparados. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es la sensación
voy a utilizar una palabra, la sensación de desamparo es la sensación más horrenda que podemos tener en nuestra vida. Es una sensación tristísima. Y es en ese momento que Dios te dice, yo voy a estar ahí. Aprendamos que aunque no lo veamos en ese momento, Él está escuchando, en ese momento de desamparo Él está ahí. Y después cuando veamos más adelante la película, vamos a venir a adorarlo, a alabarlo y a glorificar su nombre como David. Que Dios nos bendiga, hermanos. Buenas noches para todos.